en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Günther Rutenborn escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás, para tratar de responder a la pregunta: ¿a quién debemos culpar de todo lo que ha ocurrido aquí? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio? Mis hermanos y amigos, más de 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos en Belsen, Dachau, en Auschwitz, sin contar con todas las otras atrocidades que los nazis cometieron en Europa durante la Gran Guerra. Y aunque muchos alemanes se sentían consternados con las historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal nadie se sentía culpable. En la obra de Rutenborn, los actores dialogaban con el público acerca de este asunto, pero todos defendían su inocencia culpando a los demás, sobre todo a los demás arriba. El ama de casa decía: yo estaba luchando con el racionamiento de alimentos, yo no tengo la culpa de nada. El soldado decía: yo tampoco soy culpable, solo estaba obedeciendo órdenes. Pero el comandante también se defiende argumentando que solo estaba siguiendo las directrices del partido. Y por supuesto el partido estaba siguiendo los lineamientos de sus líderes. Pero a medida que van subiendo en el escalafón de autoridad, finalmente un hombre se pone en pie en medio de la obra y declara que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, más allá del partido, incluso más allá del mismo Hitler. Dios es el culpable. Él es el único que debe ser juzgado aquí. Y no solo por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que ocurren en el mundo. Dios es el culpable. El hombre pretende vivir de espaldas a Dios, pero cuando cosecha el fruto de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano terminan culpando al mismo Dios que ellos han decidido pasar por alto. Así que repentinamente los acusados, tú y yo, nos convertimos en acusadores y pretendemos sentar a Dios en el banquillo de los acusados para ser juzgado. Y ese es el tema que yo quiero tratar en la mañana de hoy, en un mensaje que hemos titulado Dios en el banquillo, a la luz de un pasaje sorprendente que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 17, libro de Éxodo capítulo 17, y vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Recuerden que el pueblo de Israel se está dirigiendo aquí a través del desierto a la tierra prometida, después de haber sido rescatados de la esclavitud en Egipto. Dice: conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiere. Y altercó el pueblo con Moisés.
y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos, a nosotros y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán en ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta historia comienza en un momento de crisis. Hace poco los israelitas habían sido librados de la esclavitud, como he dicho ya, y habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo. Si alguna vez han visto un mapa de esta región, se habrán dado cuenta que el camino más directo para llegar desde Egipto hasta la tierra de Canaán es bordeando toda la franja costera. Pero en vez de llevarlos por esa ruta, dice el texto que Dios decide internarlos en el desierto. Y este dato es importante, hermanos. Noten en el versículo 1 que fue Dios el que decidió llevarlos por ese camino, no Moisés. Ellos acamparon en ese lugar donde no había agua para que el pueblo bebiera, dice el versículo 1, conforme al mandamiento de Jehová. Más adelante en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, Dios le dice al pueblo a través de Moisés que Él lo había hecho a propósito. Él los había llevado al desierto, escuchen bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y mis hermanos, aquí aprendemos algo importante de la vida cristiana. Es en medio de las situaciones críticas de la vida donde nosotros conocemos la verdadera condición de nuestro corazón. Eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel en esta ocasión. Dios los había colocado en una situación sumamente difícil y peligrosa. Miren, mis hermanos, en un lugar como el desierto de Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas. Así que el suministro de agua era urgente, o todos iban a morir en muy poco tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué debió hacer el pueblo en esta circunstancia? Ellos debieron confiar en el poder y en la bondad de Dios. Debieron clamar por su ayuda. No olviden que unas semanas atrás Dios los había librado nada más y nada menos que del ejército de Faraón, abriendo las aguas del Mar Rojo. Y en el capítulo anterior, en el 16, Dios había comenzado a alimentarlos milagrosamente a través del maná, un pan que caía del cielo. ¿Acaso era imposible para Dios resolver este problema y darles agua en el desierto? Por supuesto que no. Pero en vez de clamar en oración, el pueblo de Israel decide entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Esta palabra, altercar, tiene una connotación más fuerte en el idioma hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento.
Esta palabra aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento para referirse a un litigio, para referirse a una demanda judicial. Es por eso que este lugar vino a ser conocido como Masá y Meriba, dice en el versículo 7. La palabra Masá significa poner a prueba, mientras que la palabra Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial, litigar contra alguien. De manera, mis hermanos, que lo que tenemos aquí en Éxodo 17, es mucho más que una turba enojada quejándose contra Dios. En ese momento el pueblo de Israel entabló una demanda judicial contra él y contra Moisés. ¿Y cuál era la acusación? Tú nos sacaste de la tierra de Egipto con promesas falsas para matarnos en el desierto. ¡Wow! ¡Qué acusación contra Dios! Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Dios nos traicionó. Dios nos mintió. De hecho, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, de haber podido, el pueblo de Israel había apedreado a Dios ese día. Pero como eso era imposible, ellos decidieron apedrear a Moisés, el representante de Dios. Dice en el versículo 4 que que Moisés le dice al Señor: ¿qué yo voy a hacer con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés sabía que la situación se había tornado peligrosa. Dios los había llevado al desierto a morir de sed. Todos iban a morir de muerte natural en pocas horas, y el primero sería Moisés. Y no de muerte natural, sería ejecutado como traidor. De manera, mis hermanos, que esta crisis no solo reveló la incredulidad del pueblo de Israel, esta crisis reveló la ingratitud y la insolencia de esta nación. ¿Cómo pudieron olvidar tan pronto todo lo que Dios había hecho a favor de ellos al librarlos de la tiranía de Faraón en una forma tan sorprendente? Israel pecó gravemente contra Dios ese día. Las acusaciones que estaban haciendo contra él no solo eran absolutamente injustas, eran terriblemente blasfemas. Ahora, yo quisiera, mis hermanos, en esta mañana, que nosotros apuntemos el foco sobre nosotros mismos. Porque es muy fácil leer esta historia y decir: oye, pero qué nación más terca, qué duros de corazón. No, mis hermanos, nosotros no somos diferentes en ningún sentido. Esa es la acusación que Pablo presenta contra toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. La carta de Pablo a los romanos es una exposición del evangelio. ¿Y cómo comienza Pablo esta exposición del evangelio en Romanos capítulo 1 versículo 18? Diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No. Pablo comienza diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por eso es que Pablo dice: profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. La raza humana está bajo la ira de Dios, tú y yo. ¿Sabes por qué? Por haber detenido con injusticia la verdad. Pablo dice: Dios ha manifestado su poder en la creación en una forma muy evidente. Las huellas de Dios se encuentran diseminadas a través de todo el universo, y Dios le ha dado al hombre la capacidad de interpretar esa evidencia. Pero en vez de glorificar a Dios, en vez de darle gracias, los hombres se han envanecido en su razonamiento, dice Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. Toda la raza humana es culpable
de los mismos pecados del pueblo de Israel en el desierto: incredulidad, ingratitud e insolencia. Incredulidad, ingratitud, insolencia. Y quiero aclarar que cuando yo hablo de la raza humana, no me estoy refiriendo a los que están allá afuera, es hablando de ti y de mí. Y lo triste de todo esto es que aún los cristianos podemos reaccionar así en ocasiones. Cuando Dios nos coloca en ese tipo de situación que no parece tener ni pies ni cabeza, muchas veces olvidamos por completo la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, y nos llenamos de amargura y de descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Ahora, por supuesto, los cristianos somos lo suficientemente inteligentes como para no decir yo culpo a Dios. No, rara vez un cristiano le echa la culpa directamente a Dios. Nosotros preferimos atacar de frente a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, como hizo el pueblo de Israel con Moisés, o culpar las circunstancias. ¿Ustedes han visto eso? Yo no me estoy quejando contra Dios, yo me estoy quejando contra la circunstancia. Pero mi hermano, piénsalo con cuidado. ¿Quién es el que maneja las circunstancias? Es Dios. Así que quejarte de las circunstancias no resuelve el problema. Te estás quejando contra Dios. Y nosotros somos tan insolentes, que si fuera posible, le arrebataríamos a Dios de las manos el guión que Él escribió para nuestras vidas, para corregirlo. Cada vez que tú estás descontento, tú estás amonestando a Dios. ¿Tú sabías eso? O sea, tú estás sentando a Dios en un banquillo y le estás diciendo: Señor, yo pienso que tú necesitas ayuda para aprender a gobernar el universo que has creado, o por lo menos para gobernar mi propia vida. Porque honestamente el plan que trazaste para mí, Señor, es bastante defectuoso. Tú tienes problemas, déjame ayudarte. Déjame corregir tus entuertos. Déjame darte una mano, Señor. Por eso yo les decía que el sufrimiento polariza a los seres humanos. En el desierto de Sinaí, el pueblo de Israel reveló su peor cara. Por más duro que suene, ese día los israelitas estaban acusando a Dios de ser un asesino en masas. ¿Ustedes se dieron cuenta de la acusación? Tú nos sacaste del desierto de Israel, de Egipto, perdón, para traernos a este desierto a matarnos a todos. A nosotros, a nuestros niños y a nuestros ganados. Dios, eres un asesino en masas. Eres un genocida. ¿Cómo reacciona Dios a todo esto? Ante tanta insolencia y ante tanta ingratitud, porque esta es la parte más sorprendente de esta historia. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Dios le ordena a Moisés que se coloque delante del pueblo, pero no como un acusado, sino como juez de la nación. Por eso le pide que lleve consigo a los ancianos de Israel, porque esta era una corte con sus jueces y sus testigos. Dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 17, que en situaciones como estas, los litigantes debían presentarse delante del Señor y delante de los jueces que hubiere en aquellos días. Así que este litigio, esta demanda entre Dios y el pueblo, tenía que llevarse a cabo con todas las formalidades legales que se requería para un juicio de esta magnitud. Moisés se para con todos los jueces de Israel y con esa vara en la mano, a punto de castigar a alguien por ese pecado tan horrible que se había cometido contra Dios. Pero entonces, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ocurre lo impensable.
Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. En vez de golpear al pueblo, golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta expresión, yo estaré delante de ti, nunca se usa en la Biblia para referirse a Dios, porque Dios no comparece delante de los hombres. Siempre son los hombres que comparecen delante de Dios. Así que esto que está pasando aquí es bien extraño. En vez de decir, ellos van a tener que comparecer delante de mí, Dios dice, Moisés, yo voy a comparecer delante del pueblo. Yo voy a colocarme, Moisés, sobre la roca en el monte Horeb. Y todo el que está familiarizado con el Antiguo Testamento saben que la roca es un símbolo que se usa a menudo para referirse a Dios, como aquel que trae salvación a su pueblo. Dice en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y en el Salmo 18:1 el salmista dice a Dios, Señor, tú eres roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es la roca de Israel. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo, mis hermanos, en Éxodo 17? Que Dios está colocando delante de Moisés para recibir Él mismo en la roca todo el peso del castigo que su pueblo merece. Cuando Moisés golpeó la roca, salió tanta agua que todo el pueblo pudo saciar su sed. Dice en el Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Oigan eso, inundó la tierra. Y en el Salmo 105:41 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Impresionante, hermanos. El pueblo que merece ser castigado por su pecado recibe en cambio toda el agua que necesitan para calmar su sed, porque Dios decide recibir sobre él el castigo que ellos merecen. Imagínense a Dios en la roca. Golpéame, Moisés, para que el pueblo pueda ser librado. Yo no puedo pasar por altos mi justicia. Alguien tiene que ser castigado aquí. Y yo no quiero que sea el pueblo. Castígame a mí. Castígame a mí. Ellos fueron salvados ese día por la herida de Dios. ¿Oyeron eso? Ellos fueron salvados ese día por la herida de Dios. Mis hermanos y mis amigos que están aquí, ese es el gran mensaje de la Biblia, que el Dios de toda gracia recibió sobre sí mismo en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el golpe que todos merecemos por causa de nuestros pecados. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 10 interpreta esta historia en Éxodo 17 diciendo, yo no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y ahora escuchen, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo, dice Pablo. Es por causa de su muerte que nosotros tenemos vida. Es por causa de los azotes que él recibió que nosotros somos bendecidos. Es por su muerte que nosotros somos saciados con el agua de la salvación. Ustedes recuerdan aquella conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Cristo le dice, mira mujer, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo voy a saciar la sed del hombre. En otras palabras, lo que Cristo le está diciendo a la mujer samaritana es, mujer, yo soy la verdadera roca del monte Horeb.
y cuando sea golpeado en la cruz por la vara de la justicia de Dios, de mí saldrá un torrente de agua que saciará plenamente la sed de todo aquel que venga y beba por medio de la fe. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es por eso que en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, se profetiza la venida de un rey que será al mismo tiempo una roca y un manantial. Al mismo tiempo, dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese rey que viene, ese Mesías que viene, es una roca y un manantial al mismo tiempo. Cristo es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y saciar nuestra sed perpetuamente. Ven a Cristo y ven ahora, allí donde estás, clamando por misericordia y perdón, y recibirás gratuitamente por gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna, únicamente por medio de la fe. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra en esta mañana, obrando en todos nosotros por medio de ella con el poder de su Espíritu. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.